Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de San Mateo 4:17, de la Biblia. San Mateo 4:17, dice. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo 4:17. Los detalles. Después del bautismo de Jesús y de haber sido tentado por Satanás, Cristo comenzó su ministerio público. Su mensaje era el mismo que Juan el Bautista había predicado, Mateo 3:2. El mensaje, tanto el de Juan como el de Jesús, era que todos habían pecado, al quebrantar las leyes de Dios, entonces todos tenían que arrepentirse, tenían que cambiar. Ver Romanos 3:23. Según San Mateo 3:13, Jesús buscó a Juan el Bautista para que éste le bautizara en el río Jordán. A partir del comienzo del capítulo 4 del libro de San Mateo, encontramos que Jesús fue tentado por el diablo en un desierto, y se narra que Jesús venció las tentaciones del maligno, y en Lucas 3:23 leemos, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Al Jesús comenzar su ministerio, él dio inicio a la predicación, como dice el versículo del cual estamos meditando. Para entonces, Jesús estaba residiendo en Capernaum, el cual era un poblado costeño, en la parte norte del mar de Galilea. Es posible que en Capernaum, Jesús tomó prestada, o alquiló una casa. Mientras Jesús oficialmente residía en Capernaum, la predicación fue la principal ocupación de él. También, tal como sabemos, Jesús practicaba en muchas personas, frecuentes sanaciones milagrosas. Entonces, Jesús fue un predicador, y un maestro que también sanaba enfermedades. Estas eran las prioridades en el ministerio de Jesús. Mateo 4:17 en la Biblia, declara que Jesús comenzó su prédica, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y predicando el Evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia, a gente en los pueblos. Él predicaba, con poder dado desde lo alto, ver Lucas 24:49, y por eso se difundió su fama por toda Siria, y le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, y paralíticos, y los sanaba. Pero, en lo que Jesús ponía más énfasis, era en que la gente, se arrepintieran de sus pecados delante de Dios. Porque Jesús ponía énfasis en el arrepentimiento, porque si se arrepentían de sus faltas delante de Dios, así, la persona podía servir al reino con excelencia. También, debido a que sin santidad, nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Una persona se arrepiente cuando siente convicción de pecado. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien imparte un arrepentimiento genuino en el corazón de la persona, ver Romanos 8:26-27. Toda persona que se arrepiente, lo hace porque se dio cuenta, que ejecutó algo que no debió hacerlo. Por ejemplo, Mateo 27:3, dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, y a los ancianos. Nosotros estamos siendo confrontados, a que, es, completamente necesario arrepentirnos de todo corazón, y abandonar todo lo que conduce a encontrarnos en situaciones espiritualmente negativas. De ahí, se hace indispensable, actuar bajo la voluntad de Dios. Hoy tenemos la oportunidad para ponderar con mucha fuerza, acerca del verdadero arrepentimiento.
Esa es la llave que acciona la puerta hacia la salvación. Creer, y recibir a Jesús en nuestro corazón, implica hacerle dueño y señor de nuestra vida, rindiendo a Él todo nuestro ser. El verdadero arrepentimiento consiste en 1. Dejar para siempre lo que Dios califica como malo, apartarse del pecado. No volver a cometerlo. Hacer obras dignas de arrepentimiento. 2. Volverse a Dios de todo corazón. Esto implica literalmente un giro de 180 grados. No es suficiente con dejar de hacer lo malo, es necesario atender los principios y preceptos de Dios, con toda obediencia. Existen algunas falsas creencias, o mitos acerca del arrepentimiento. Uno de ellos, es afirmar que, estar arrepentido, es lo mismo que estar triste. Esto es falso, si bien el verdadero arrepentimiento puede traer tristeza, por el hecho de haber ofendido a Dios, no es suficiente con experimentar tristeza, es necesario ejercer acciones, dejar la maldad, y volverse a Dios. Ahora bien, es de vital importancia, lanzar fuera la llave de todo pecado, no esconderla, y arrojarla fuera del corazón para siempre. El arrepentimiento es un don de Dios. Esto quiere decir que, hay que arrepentirse, cuando, Él nos habla, no cuando nosotros pensamos, o queramos. Dios habla hoy, por lo tanto, hoy es el día para cambiar. Debemos aceptar que, la segunda venida de Jesucristo está muy cerca. Este no es tiempo de jugar espiritualmente, ni de andar de aquí para allá. Es hora de vivir en santidad, y en obediencia a Dios, llamando a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Es necesario rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor. Si usted siente que está fallando en alguna área, busque un verdadero arrepentimiento, vuélvase a Dios, y póngase a cuentas con Él. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El versículo clave, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que el evangelista Mateo, en general, llama el reino de los cielos, es designado por Marcos y Lucas como, el reino de Dios. Las dos expresiones, el reino de los cielos y el reino de Dios, varían solo en fase. El reino es, divino, y por lo tanto, celestial. Cuando Cristo inició su predicación, el reino de Dios se había acercado, porque Jesús lo trajo consigo, y ya que ese reino se acercó, eso hizo, que el arrepentimiento se hiciera más necesario. El Rey había llegado al mundo, y Él nos presentó el reino de los cielos. Por tanto, el mensaje de Jesús en el versículo clave, tiene que ver con el acercamiento del reino mesiánico, proclamado por los profetas y escritores del Antiguo Testamento. La nación de Israel, fue llamada a arrepentirse, es decir, volverse a Yahvé, a la luz del acercamiento del reino, ver Lucas 17:21. Dios se ha acercado a los hombres, a través de su Hijo Jesucristo, ofreciendo una nueva manera de vivir, basada en leyes y principios divinos, diferentes a los de este mundo, por lo que es necesario que en el ser humano, se produzca un verdadero arrepentimiento por los pecados, y también dé la espalda a su antigua manera de vivir. Solo así el hombre entrará en el reino de Dios, el cual está ya a disposición de aquellos que decidan buscarlo. En este sentido, el reino de los cielos, avanza por medio de los discípulos, y por medio de los seguidores de Cristo. Un reino tiene un rey, y un ejército. El Rey nuestro, es el Señor Jesucristo, y el ejército, Jesucristo actúa en el corazón de los humanos, y en el cuerpo de los humanos, presentando sanidad física, perdón de pecados y enseñanza a sus discípulos y seguidores.
Estas tres acciones, sanidad, perdón de pecados, y enseñanza, respaldaron toda la autoridad, para que Jesús comenzara su ministerio. Primero, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, para luego terminar con este otro mandato, vayan y hagan. Pues Él nos dejó la gran comisión. El reino de los cielos se inauguró, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, y se hizo hombre, murió en la cruz, y resucitó al tercer día. Luego ascendió a los cielos, pero nos dejó las primicias del reino, el Espíritu Santo, y así, el Señor nos ofreció un nuevo inicio, y un reino que no tendrá fin, junto con una vida eterna. El reino de los cielos, no se consideró plenamente venido, hasta el derramamiento del Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo. Jesucristo, como Rey de Reyes en el reino de Dios, nos recuerda que su reino estará establecido pronto. Pues el versículo clave, solo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Todavía falta que se establezca oficialmente. Pero ya, en este momento, debemos vivir de acuerdo con las leyes de ese reino, y prepararnos para servir a Cristo. Mas, el reino de Dios es una buena noticia, es la solución a los problemas actuales que aparentemente son imposibles de resolver. Debemos estar muy agradecidos, por saber que, el reino viene pronto, y debemos aprovechar ese agradecimiento, como una motivación extra, para cambiar y prepararnos para el reino de Dios. Se ha acercado. Cuando Cristo dijo esto, se acercó el fin de la antigua alianza. Pues, sucedió que, nació el Hijo, creció, fue ungido, en el bautismo, luego fue tentado, y venció las tentaciones. Luego nos llegó un hablar de Dios, por medio de su Hijo, Hebreos 1:2, y que el reino, desde entonces, está siendo proclamado en todo el mundo, hasta que venga el fin. La frase griega, se ha acercado, significa, se está aproximando. De modo que, el término muestra que en el reino, estaremos en el futuro, después de la segunda venida de Cristo. Pero que, en esta tierra, el reino no fue inaugurado, hasta que Cristo hubo demostrado su filiación, al resucitar de entre los muertos, y luego fue levantado de la tumba, para trasladarse a un trono celestial. Romanos 14:17, da una definición del reino de Dios. Pues este versículo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el reino de Dios, es Cristo en el corazón, y estar lleno de su Espíritu Santo. Además de estar sujetos a su gobierno, porque en el reino de los cielos, hay un solo Rey de Reyes, y Señor de Señores, y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todo aquel que dice ser parte de su equipo, debe estar sujeto a su palabra, porque en el reino de Dios, la obediencia es lo que trae grandeza delante de Dios. Por ejemplo, Filipenses 2:8-11, dice que Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También, María la Madre de Jesús, en verdad es grande y honorable en el reino de Dios, y ella lo es, no porque ella fue la madre natural de Jesús en esta tierra, María es grande y honorable ante Dios, debido a que ella fue obediente a Dios en todo. Notemos esto, Jesús anunció el reino de Dios, y el primer requisito que presentó, fue el arrepentimiento,
porque nadie puede ser parte de su reino, sin antes haber sufrido un verdadero arrepentimiento en su corazón. Porque todos somos pecadores, nos dice Romanos 3:23. Amado hermano, Dios ha llamado a usted para marcar la diferencia, le ha llamado para anunciar el mensaje de salvación a otros. Usted necesita romper con el temor, y dar a otros de lo que el Señor le ha dado a usted. No permita que el enemigo le siga intimidando, y llenándole de temores, para impedirle que pueda testificar a otros, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Dios aún sigue haciendo milagros, y su palabra sigue estando vigente, aún en este tiempo, cuando el amor de muchos se ha enfriado, y la fe se ha menguado. El reino de Cristo se acerca, y Él viene pronto por su iglesia. Por una iglesia santa, sin manchas, y sin arrugas. Amén. Que Dios bendiga a usted ricamente.